Uno de los elementos emblemáticos dentro de la cultura escolar en las instituciones educativas corresponde a los actores. Los actores son las personas que encarnan la cotidianidad y se encargan de representar de muchas maneras la existencia de esta cultura escolar. Podemos entender que cada uno de ellos tiene una serie de particularidades que los hacen diferentes y únicos frente a todo lo que sucede dentro de la institución educativa. Podemos reconocer también que parte de estas diferencias tienen que ver con su extracción social, con algunas características demográficas, como por ejemplo su edad, el sexo, el nivel de profesionalización que puedan alcanzar, el estatus social que tengan, los procesos de selección a través de los cuales llegan o ingresan, comienzan a ser parte de la institución educativa y finalmente su formación. El actor emblemático dentro de la escuela, como ya lo habíamos visto anteriormente, es el profesor. Y en este caso, en términos de la cultura escolar, podemos identificar varias de las características que los convierten en algo muy importante y también muy interesante. El primero de ellos tiene que ver con el arduo y lento proceso hacia la profesionalización del ejercicio de la docencia. Recordemos que si bien anteriormente la enseñanza se consideraba una especie de magisterio, de apostolado que tenía mucho de voluntariedad, actualmente existe una presión cada vez mayor porque las personas que se dedican a esta labor tengan los más altos niveles de formación posibles. Esto nos lleva entonces a entender una tensión que existe en la formación precisamente de los profesores y el contexto en donde realizan sus funciones. El primer aspecto tiene que ver con la tensión entre el perfil definido por los roles ideales, aquello que se espera que los profesores realicen en sus prácticas docentes cotidianas y los planes que se establecen para ellos, que reflejan básicamente las condiciones de operación que ofrecen las instituciones educativas. Encontramos también de unos años para acá en nuestro contexto ha venido tomando mucha vigencia la crítica que se realiza sobre la formación docente en términos del exceso de academicismo presente en los programas y la desconexión con la realidad. Así, pensemos que en muchos casos las licenciaturas se toman como carreras de menor importancia, pero que terminan de alguna manera trastocando o definiendo unos nuevos roles para los profesores. Por ejemplo, al profesor de biología le dicen que va a ser biólogo, al profesor de español que va a ser escritor y así sucesivamente. Y en muchos casos esto se desconecta totalmente con la realidad, sobre todo la de las instituciones públicas, donde cada uno de los grupos tiene más o menos entre 40 y 50 estudiantes que tienen, bueno, sus propias características. Por otro lado, otra de las críticas frente a los profesores tiene que ver con que su formación está determinada por contenidos que no tienen una orientación política claramente definida y terminan convirtiéndose en sujetos o en personas acríticas frente a la realidad. Es decir, que les cuesta mucho trabajo tomar una posición frente a todo lo que está sucediendo. Este hecho, sumado a otro de los elementos claves, que tiene que ver con la precariedad institucional, es decir, las dificultades con que las instituciones educativas, los establecimientos, los planteles reciben a los profesores para el ejercicio de sus funciones en términos materiales, financieros, técnicos, humanos, nos lleva a pensar que se trata de algo bastante complicado el ejercicio de la profesión en las condiciones actuales y que por supuesto afecta finalmente esa cultura escolar. Otro de los actores claves dentro de todo este proceso son las directivas, que tienen como principal función definir el gobierno de la institución. Esto es,
algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de modelos de gestión y demás. Por ahora pensemos que las directivas se encargan de definir todas las políticas y las acciones que van a regir y van a definir buena parte de la cotidianidad en las instituciones educativas. Y acá encontramos nosotros que parte de esta cultura escolar se define o se desarrolla gracias a la capacidad de gestión que tengan las directivas para poder disponer los recursos necesarios para que, por ejemplo, los profesores y los estudiantes puedan interactuar. Sin embargo, encontramos también que las directivas en muchos casos se debaten entre la presión externa por los resultados, la calidad es una categoría que tiene muchísimo que ver con la dimensión organizacional y de gestión, y por otro lado, cumplir con las expectativas de los profesores y los padres de familia frente a la formación de sus hijos. Y en medio de todo esto, las directivas en muchos casos no tienen otra alternativa que, bueno, hacer un parteaguas, definir un justo medio, pero también en otros casos organizan todo para poder responder a esas presiones externas orientadas hacia los resultados o hacia la calidad, y bueno, digamos que lo resuelven de esa forma. Otro de los actores muy importantes, y tal vez yo creo que junto con los profesores más importantes dentro de la cultura escolar, son los estudiantes, que retomando estas categorías que veíamos inicialmente en relación con la extracción social y la demografía, podemos reconocer varios aspectos que son importantísimos. El primero de ellos, que cuando hablamos de los estudiantes actualmente existe una brecha intergeneracional que dificulta la comunicación y el encuentro entre los adultos representados por los profesores y los jóvenes que están mediados básicamente por los referentes de identidad que vienen construyendo a lo largo precisamente de su socialización y que se convierte en algo muy problemático, sobre todo con la masificación de las famosas TICs. Encontramos también que las relaciones de pares son uno de los referentes más fuertes y más estudiados en la construcción de la identidad y también dentro de su participación dentro de la cultura escolar. Finalmente, en relación con los estudiantes, vemos que se debaten en la dicotomía entre de ser definidos a partir de su capacidad de trabajo frente al esfuerzo que puedan realizar para alcanzar las metas. Y en términos de la cultura escolar, este es un aspecto muy interesante porque nos permite a nosotros entender de qué manera la configuración de cada una de las instituciones privilegia alguna de estas dos maneras de entender a los estudiantes. Es decir, con la capacidad para poder realizarlo o con las mediaciones necesarias para que su esfuerzo pueda ser valorado y les permita alcanzar determinados resultados. El último actor son los padres de familia, que se asumen corresponsables dentro del proceso educativo y sin embargo son también figuras muy ausentes. En términos generales podemos encontrar que la participación de los padres y el ejercicio de esta corresponsabilidad es algo bastante preocupante en diferentes niveles socioeconómicos. No podría uno decir que es algo de los sectores más bajos o de los sectores medios o los sectores privilegiados. Los unos tienen que trabajar para poder conseguir la plata para sufragar sus gastos y los otros también tienen que trabajar todo el tiempo para poder mantener su estilo de vida. Y el damnificado es precisamente el estudiante que no encuentra un mecanismo para su participación. En muchos casos, estos padres también tienen una valoración respecto del papel de la educación que dificulta o no encuentra el sentido que su participación tiene como una instancia para ayudar a tomar decisiones que afecten el futuro de sus hijos y las dinámicas en las instituciones educativas.